Buenos días. Yo a la hora un poquito de intentar seleccionar qué podía traer desde mi experiencia a este foro, y fijándome en el título de esta mesa, que intenta también unir investigación y aplicación, me dirigí a mi ámbito profesional, que es el trabajo con personas que tienen un trastorno del espectro del autismo. Ahí podíamos ver qué aportaciones puede hacer la logoterapia a este ámbito, al mismo tiempo que cómo se enriquece la logoterapia en el trabajo con personas con autismo. Y también cómo se da esta relación de enriquecimiento mutuo entre logoterapia y aplicación en un ámbito concreto de la educación especial en el trabajo con las familias. Pero como eso podía ser demasiado amplio para el objetivo de esta mesa, finalmente he cogido el subtítulo de investigación y aplicación como forma de concretar esa aportación. Porque así podía mostrar cómo desde la investigación surgen prácticas que ayudan a las personas, y al mismo tiempo cómo esas prácticas pueden redundar en la investigación. Entonces, bueno, vamos a pasar unas cuantas hasta llegar a esta parte central. ¿Seguimos? Porque todo esto es de la parte personal, de cómo repercute en las personas y en los educadores. Seguimos un poquito atrás. Bien, entonces nos centraríamos en esas aportaciones a la comprensión de la situación de las familias con hijos con autismo y al trabajo existencial con ellas, como una forma de ver esa influencia de la investigación que decíamos para el desarrollo luego de prácticas en centros de educación especial. Brevemente, decir por qué esa vinculación con la investigación. Lo vemos en la siguiente transparencia. En el marco de un congreso de profesionales del autismo, se presentan pues algunos datos, algunas investigaciones donde no se pueden desarrollar y llegar a ninguna conclusión porque habían fallado los instrumentos. El análisis que yo desde el público me parece que podía hacer era que estaban interviniendo variables como el sentido de la vida, y por eso determinados cuestionarios no estaban funcionando. Me pongo en contacto con ese equipo de mesa de familia de profesionales del autismo para brindar una aportación que complementara el trabajo que estaban desarrollando, y ahí se puede incorporar elementos como el PIL para incluir el sentido de la vida. Entonces pudimos hacer un diseño para ver estrés familiar en lo que aquí abajo tenéis en verde, ver la depresión en padres y madres de hijos con autismo, y también otra escala de satisfacción familiar en padres y madres. Dentro de un modelo complejo que manejaba como unas 19 variables, en un primer bloque estaban elementos que causan estrés en las familias, desde el propio niño, desde situaciones existenciales duras, de paro, de enfermedades de otras personas. Luego también los apoyos, si reciben, si no reciben apoyos, como eso estresa a las familias. Y luego ya también un tercer bloque que eran las variables existenciales. Entonces pasamos y podemos ver una menos, a ver.
pues cómo realmente las variables existenciales eran las que explicaban en mayor medida una relación con la depresión familiar o con la satisfacción. No me voy a detener en los resultados más porque esto ya hubiera sido el tema de ayer. Solo seguimos entonces. Una más. Lo traigo para presentar cómo desde la investigación los centros de educación especial se sensibilizaron ante que para realmente poder dar respuesta a las necesidades de esos padres con hijos con autismo, tenían que abordar la problemática del sentido. Entonces se ponen en contacto y solicitan realizar un taller que denominé Diálogos de Vida, pues porque lo que yo pretendía era intentar recuperar espacios para la reflexión personal y una comunicación interpersonal. En la vida cotidiana, con todo el ajetreo, la comunicación se hace como más funcional, más superficial y no da pie realmente a verdaderos encuentros existenciales. Entonces, bueno, pues también basándome en los círculos de diálogo existencial de Arturo Luna, dije, pues vamos a ver cómo podemos mejorar la calidad de vida de las familias que tienen un hijo con autismo, haciendo talleres que traten temas existenciales. Y como se hacían en un contexto ya específico, educativo, como es el colegio, si surgían algunas preguntas personales que no pudieran ser abordadas en grupo, se contaba con un marco institucional que pudiera recoger esa situación, porque estaba muy claro que no se estaba poniendo en marcha un grupo terapéutico, sino un grupo de compartir. Entonces no se puede abrir una herida que luego no se va a poder estar recogiendo y trabajando, pero el marco de una institución posibilitaba esa seguridad de que si surgía algo se podía canalizar. Siguiente. Entonces, los objetivos que nos planteábamos, bueno, pues como decía, es el potenciar esa comunicación interpersonal significativa para padres y madres con un hijo con autismo. Es el crear ese espacio de reflexión sobre esas preguntas, sobre el sentido de la vida cuando tengo un hijo con autismo, porque realmente en un estudio de la Comunidad de Madrid detectando necesidades de las familias que tienen un hijo con autismo, les apareció un tema que nadie consideraba que podía aparecer y que luego fue relevante y que no pudieron obviar desde la Universidad Autónoma de Madrid y tuvo que aparecer en el informe, y es que todos los padres expresaban qué sentido tiene ahora mi vida con un hijo con autismo. Entonces era también que pudieran compartir entre ellos y bueno, que eso no fuera algo vivido en solitario, sino compartido con otros padres y madres. También objetivo descubrir áreas portadoras de sentido en la propia vida, trabajar también sobre la propia aceptación de la diferencia y sobre la aceptación de los propios límites, que muchas veces los vemos reflejados en nuestros hijos. La temporalización pues dependía un poco de las posibilidades del centro y de los asistentes. Podía ser cada 15 días, en otras ocasiones, en otros años fue mensual, y la duración era de 1h30 a 2 horas de duración. Las participantes al final fueron, como habitualmente suele ser, solo madres, y luego participaban pues algunas profesionales del centro. Seguimos. Contar un poco la estructura y la metodología de las sesiones. No me voy a detener porque no hay tiempo. Llevo ya 5 me faltan. Entonces, bueno, pues son una estructuración habitual dentro de la logoterapia
de grupo semiestructurada que partía de pues una pretarea, a veces relajación, la presentación de temas vivenciales con dinámicas específicas, una elaboración conjunta y luego una posibilidad de escribir en un cuaderno de viaje. Seguimos entonces. Bueno, estas son fotografías, no nos podemos detener, de algunas de las dinámicas. Yo me imagino que aquí también la conoceréis, la dinámica del ovillo para simbolizar el establecimiento de la red. Y bueno, pues se hicieron pues en las diferentes ediciones de este taller pues algunas modificaciones y fueron ganando en carácter existencial. Entonces se llegaba a la simbología de poner un barco con sus cabos y sus amarras. Si pasamos, a ver si está en una siguiente, se construía entre todos una red de barcos. Eso también era una simbología de libertad, de ser con el otro en el mundo. Es decir, que se iban incluyendo elementos existenciales simbólicos en cada una de las sesiones, que eso daba mucho pie a ir realmente profundizando en temas que de otra forma pues igual era más difícil que saliera. Seguimos entonces, de ahí, bueno, pues todo era movernos entre el arte y la técnica. Seguimos y al final pues se les daba como un símbolo general a cada una de las participantes para que pudieran conservar en el recuerdo la experiencia vivida, ¿no? Bueno, esto era pues el ejemplo de lo que se le entregó, que era como la síntesis de todas las dinámicas que habíamos tenido. Siguiente. Y luego la valoración que hicieron las madres, pues en líneas generales está aquí expuesto, pues valoraban la comprensión, el respeto, la confianza, las dinámicas las veían interesantes, había un aprendizaje significativo a partir de los demás, que otros tienen los mismos problemas, que afloran los sentimientos, siempre podemos hacer algo y que hay una reflexión profunda. Y luego, ya para terminar, solamente resaltar que como se les invitaba a escribir en ese cuaderno de viaje al final de las sesiones, o bueno, en algún otro momento que pudieran pasar por el colegio, pues lo que se habían llevado, lo que habían sido más significativo, lo que le querían regalar a otros, se iba quedando en ese cuaderno. Entonces, seguimos. Se pudo hacer un análisis de ese cuaderno de viaje, es decir, desde la investigación surgió una forma de ayudar a las personas, y al mismo tiempo que se está ayudando a las personas se va enriqueciendo la propia reflexión y la propia acción a través del análisis de lo que vamos haciendo y bueno, pues viendo qué palabras sobre valores se encontraban en esos escritos de las madres, se pudo hacer un recuento de frecuencias y íbamos así combinando cualitativo y cuantitativo para mejorar nuestra propia acción con las madres. Nos planteamos el analizar la vivencia de valores en el interior del grupo y la ampliación del panorama axiológico y la posibilidad de captar el sentido y los valores por parte de las participantes. Entonces, simplemente pasamos ya para, bueno, para que se vea la foto de que sí que desde la práctica, con muy poquito tiempo, se puede analizar, incluso tener datos cuantitativos que nos pueden posibilitar estudios posteriores. Ya pasamos a las conclusiones, seguimos. Vamos a llegar ya. Se concluía que sí que había vivencia de valores en el interior del grupo, que sí que había una ampliación del panorama axiológico de las participantes y de que realmente la autotrascendencia era estimulada. Esto como conclusiones más importantes. Ya está. Muy buenos días.
Es un gusto para mí estar aquí el día de hoy. Le doy gracias a Marielos, a Lucrecia por estar aquí y poder compartir la experiencia. El tiempo es corto, entonces voy a intentar resumir la propuesta que hago desde la logoterapia en intervención infantil clínica. Vamos a iniciar. Voy a mostrar los ejes transversales en donde se fundamentan los objetivos terapéuticos de la intervención con niños, sea cual sea la problemática que ellos presenten, sea cual sea el país, el idioma, es para la niñez en general, niños y niñas. Estos ejes surgen de este trabajo que les voy a presentar, surge resultado de un trabajo de la tesis doctoral desde hace más o menos 9 años, es una propuesta. Frank no trabajó con niños, al igual que Freud, ningún postfrankliano tampoco trabajó concretamente en la clínica de niños, entonces este es mi estilo personal, mi forma de acercarme a la infancia y es un aporte que pienso que es un llamado para todos. Entonces, los ejes transversales en donde se fundamentan los objetivos de la terapia, uno es la visión antropológica. En la visión antropológica he tomado un término frankliano que se llama la autocomprensión ontológica prereflexiva, es decir, eso es lo que vamos, yo les explico ahora qué es eso, es lo que vamos a propiciar en el niño. ¿En qué consiste esta autocomprensión ontológica prereflexiva? Que suena como todo extraño, pero es importante utilizar los términos de Frank. Es un llamado. Frank dice que ese es un llamado que tenemos todos hacia la posibilidad de encontrar sentido ante cualquier circunstancia. Entonces Frank dice que esta autocomprensión, siguiente, es la opinión que tengo de mí como persona. ¿Qué es lo que es el hombre? Todos tenemos pues, visión antropológica, una concepción, visión de sí mismo. Dice Frank que es una ontología, se refiere a la existencia humana y es prereflexiva porque dice que es la idea que tenemos antes de cualquier concepto, cualquier filosofía, cualquier psicología, cualquier psiquiatría, de lo que es la vida. Dice, todos sabemos sobre lo que es la vida. En ese sentido, les voy a mostrar un pequeño video para que vean cómo un niño, ustedes conversen con cualquier niño, no tiene que ser en psicoterapia, sobre un tema particular. En este caso, la metodología fue el diálogo socrático, es una conversación en donde tú posibilitas que el otro se pregunte sobre un tema particular. Mi sobrino en este momento tiene 13 años, en el momento del video tiene 10. El tema es sobre la felicidad. Fue un domingo cualquiera, estamos reunidos en la casa, todos estamos un poco con gripa, entonces van a escuchar todos y van a escuchar él tomando agua, pero tiene que ver con que es un día común y corriente, donde se me ocurre, no sé por qué, hagamos un video sobre qué. No sé, y comenzó a rodar, es un video completamente casero, sin edición. Sí, lo que hice fue colocar algunos textos sobre diálogos socráticos, sobre las frases, resalté algunas frases que él dice respecto a la felicidad. Entonces vamos a escuchar, esto tiene que ver con esa visión de la vida, más allá de lo teórico, de lo más centrado en lo vivencial. Entonces colocas por favor el video. Bueno, vamos a escuchar a David hablando sobre la felicidad. Para mí la felicidad es uno tener lo que uno es, ser como uno es, estar como uno quiere estar, estar conforme, estar divertido. No es lo mismo yo contarles a que ustedes vean cómo se expresan los recursos no éticos en la infancia, autotrascendencia, autodistanciamiento. Para poder él responder un tema que él no sabía qué tema era, ustedes van a ver que piensa, que se detiene, se está autodistanciando. Se está viendo respecto a un tema, cómo se siente, no solamente el sentido y los recursos tienen que ver con lo cognitivo, sino también con lo intuitivo y con el sentir y lo emocional. Parte de nuestro trabajo acompañamiento en psicoterapia tiene que ver con la autoconciencia, con el verse en el mundo, verse con los otros, verse en relación a y con. En ese sentido vamos a ver, siguiente por favor, no mentiras, esa que tienes.
que esa visión sobre lo que es la vida, cada uno lo construye, lo siente según su contexto, según su circunstancia. El niño tiene la capacidad de tomar postura ante la situación. Muchos en el precongreso que estuvimos antes de ayer, un grupo que estuvo conmigo muy amables y queridos compartiendo, veíamos que algunas posturas ven al niño como una plastilina, es decir, como que podemos hacer con él lo que quiere y que no puede tomar postura. Vemos desde la posición y los postulados franklianos que el niño puede tomar postura ante las situaciones. Lógicamente, según cada edad hay unas restricciones, hay unos determinismos, pero la posibilidad de acompañamiento tiene que ver con que él se dé cuenta que puede tomar postura. Hemos enfatizado en estos días que en soledad no podemos, que somos en relación. Nosotros seríamos unos imanes de sentido que podemos hacerle ver al otro que es un ser espiritual y somos seres espirituales con y en el otro. En ese sentido, eso es un resumen de las etapas que plantea de Moss de cómo ha sido tratada la infancia, y vemos que desde la antigüedad está el infanticidio, está la muerte, está el abandono, y que continúa. Ayer hablábamos sobre la situación actual de la infancia. Él plantea unas etapas, digamos, de la línea roja que ustedes ven ahí, es como prevalecen aún supuestamente la modernidad, deberían desaparecer cierto tipo de trato, los derechos del niño, y continúa vulnerándose los derechos de los niños. Entonces el niño, según su situación particular, tiene que responder a situaciones límite. Algunas situaciones respecto a la imprevisibilidad de la vida, donde tiene que responder de muy temprana edad. Uno ve niños muy pequeños que toman postura y de pronto no están preparados, pero tienen que tomar una postura. Otros, respecto a esa postura, tiene que ver respecto al sí mismo, a una situación de vida que les hace verse y a realizar la principal tarea existencial, que es hacer algo de uno mismo. Siguiente. ¿Qué dice Frank? A mí me gusta mucho esta frase de Frank en El hombre doliente, donde dice: mientras configuro el destino, configuro la persona que soy, el carácter que tengo y se configura la personalidad que llego a ser. Es decir, soy responsable siempre de lo que yo soy, de lo que yo quiero llegar a ser. Esa postura inicial en psicoterapia, los niños se preguntan, a veces los niños llegan, los manda la institución, los manda el colegio, los llevan sus padres, algunos no saben por qué están ahí, pero el hecho de estar en psicoterapia les hace la pregunta sobre su existencia, los hace conscientes de su ser y de su ser en el mundo. Entonces, la dimensión espiritual que está ahí, Frank dice, lo espiritual calla y aguarda poder manifestarse a través del organismo psicofísico, calla a esperar a que se devele lo espiritual. Entonces, eso espiritual que es invisible aparece. Y aparece a veces mágicamente y a veces sorpresivamente y a veces muy naturalmente. En los niños lo espiritual está a flor de piel, no hay que rebuscar mucho, a veces como en el adulto que hay restricciones. Siguiente, por favor. Voy a tomar algunas imágenes. Esta es una imagen de una película, ustedes ya saben cuál es. Bueno, El niño de la pijama de rayas, y tomo estas dos imágenes porque en el niño hay esos dos niños. El niño que está ahí tranquilo, que juega, que tiene su balón, y el niño que sufre. Entonces digamos que podemos ver en nuestro mundo dos niños, dos infancias, ese que sufre, que está en situaciones límites constantes, que está de este lado de la reja, llamémoslo así, y a este niño que está tranquilo, bien cuidado, bañado, cuidado con su balón. Y, disculpa anterior, hay una frase que inicia en el libro, el niño que tiene el balón, ¿cómo encuentra este niño que sufre? Se le va a su balón y él va a buscarlo y él ve a lo lejos un puntito. Y el texto comienza así: el punto que se convirtió en una manchita, la manchita que se convirtió en un borrón, que se convirtió en una imagen, en una figura y se convirtió en un niño. Esa mancha que él veía allá se acercó y encontró a este niño y comenzaron a conversar. Los que puedan leer el libro es muy interesante.
Es muy interesante y muestra esas situaciones límite. Vamos a ver entonces cómo la infancia muestra esas dos dimensiones. Siguiente, por favor, de ese niño que está ahí jugando a través de esa reja. Entonces nos muestra un poco esa reja famosa, esas alambre de púas de los campos de concentración, del sufrimiento extremo. El siguiente, por favor. Y el niño está en posición existencial de padecer un sufrimiento, pero también de jugar. En psicoterapia yo trabajo lo que es el juego a través de un encuentro existencial. No trabajo el juego como una técnica o como una terapia, porque el juego no es una terapia, el juego es una posibilidad de encuentro, es la máxima expresión de libertad. Hay un libro de Johan Huizinga que se llama El Homo Ludens, ahí nos muestra cómo el juego es la máxima expresión de lo humano. Por lo tanto, en psicoterapia una forma de expresión de la espiritualidad es el juego como una forma de posibilidad de expresión, de conversación. Se puede integrar el diálogo socrático con el juego como una forma de indagación y de profundización. Siguiente. Entonces vamos a ver como imágenes, quiero que vean, son como imágenes respecto a las fotos, a las posibilidades de vivencia de la infancia, ya sea en espacios diferentes, estos niños encerrados, padeciendo, y estos jugando libres. Un niño puede vivir ambas posibilidades, o simplemente uno ve en países y contextos ambas situaciones extremas, de niños muy tranquilos, viviendo supuestamente bien, pero que también viven su sufrimiento, su dolor, a su estilo, a su forma, y otros que están en situaciones límites constantes todos los días, en todas las dimensiones, biológica, psicológica, y que restringen su expresión de lo espiritual. Entonces vemos que el niño puede tomar postura, es decir, hay una logoactitud. Yo voy a mostrar algunas, son conceptos que he construido respecto a lo que es la actitud. La actitud para mí sería una forma en la que una persona se dispone, es una disposición activa al entorno, a sí mismo, al mundo, y en consecuencia genera un proceso cognitivo, afectivo, emocional y conductual que moviliza lo espiritual. Entonces la actitud, a mí me gusta mucho esta foto porque es perfecta. Miren estos niños que tienen que ver con la autotrascendencia, donde no es solamente la persona, sino también qué hago en torno al otro, y se ven muy cómodos, están ahí compartiendo. Vendría entonces la actitud como disposición espiritual, es una postura activa que permite no ser un ser pasivo ante el mundo, sino un ser activo ante el mundo. No solamente que recibe o que es domado, pacificado, sino que también puede disponerse al mundo, darle al mundo lo que es de sí. Les quiero mostrar el siguiente, por favor, de forma muy rápida. La siguiente, por favor. Hay una herramienta que yo utilizo, se llama los faros de sentido, es una propuesta que surge en el trabajo con niños. Los faros de sentido es, la siguiente, por favor. Es una herramienta que utilizo al inicio del proceso terapéutico, más o menos en segundas sesiones, donde el niño se propone objetivos respecto a la terapia. El faro significa cómo yo me oriento respecto al proceso, lo que yo me propongo hacer de mí mismo en el proceso terapéutico, en las sesiones que vamos a trabajar. El niño escribe por detrás de la hoja sus propósitos, sus metas, sus intenciones respecto a su trabajo personal. Elige una palabra orientadora que es la que integra y resume todas las palabras de atrás, que es la que alumbra su faro en el transcurso del proceso. Con respecto a la postura, quiero que vean, el faro lo hice al inicio de las sesiones y al final de las sesiones. En esta primera sesión, yo quiero que vean a la niña, está ahí como encerrada con neblina. No sé si lo alcanzan a ver allá atrás, creo que no lo alcanzan a ver, que está primero la página en blanco, después yo lo pongo más adelante. La palabra que ella utiliza es adaptación. Esta niña tiene episodios depresivos, tiene muchas dificultades para relacionarse con otras personas. Eso le acarrea dificultades emocionales, afectivas, físicas, familiares.
graves, tiene ideación suicida, tiene ideas de muerte y pues si ven, ella está viéndose al frente, está como cubriéndose el rostro y tiene mucha neblina, o sea, no puede ver. La edad tiene 10 años. 10 años. Y está completamente encerrada. Más adelante yo les voy a mostrar cómo cambia la postura. Estamos hablando del cambio de postura y la posibilidad de poder expresar su autodistanciamiento, su autotrascendencia. Los faros de sentido permiten situarse en el momento presente, tomar una postura respecto al sí mismo y hacer algo. Entonces las tareas existenciales, las tareas que realizo en psicoterapia permiten ese cambio de postura. ¿Vas a adelantar, por favor? ¿Eres tan amable? Eso, bueno, es Boris Cyrulnik, que él estuvo en campos de concentración, tomó postura y pudo sacar adelante el concepto de resiliencia y lo hace desde niño. Siguiente, vamos a decir rápido, ese libro que él escribe, otro niño en campo de concentración, Thomas Buchenthal, estuvo en campos de concentración, ahora es un reconocido corte de la Corte de Justicia. Bueno, son ejemplos de niños que han tomado postura y han hecho algo de su vida. Niños de Hitler, este libro muestra qué pasó con ciertos niños que vivieron desde el otro lado, ya no en campos de concentración, sino desde Hitler, qué pasó con ellos posteriormente, tomaron una postura. Siguiente, siguiente, siguiente. Son ejemplos de niños, campos de concentración, imágenes. Sigue, por favor, son imágenes de niños, niño virtual, actual, niño víctima, imágenes de niñez en Colombia, de la guerrilla, situaciones fuertes, límites. Siguiente, por favor. Entonces les voy a... Siguiente, por favor. Sí, este es el cambio de postura. Ven la niña que estaba primero encerrada en esa neblina y ven cómo cambia la posición. Los pies antes estaban de frente, ahora están dirigiéndose a su objetivo, hacia el faro, está saliendo de la neblina. O sea, el faro es como una foto existencial de cómo me siento, cómo estoy en ese momento. Siguiente, quiero que yo amplíe. Este es el inicio. Mírenla a ella, ahí sí se ve un poco mejor cómo está ella al inicio del proceso terapéutico. Y luego el cambio de postura. Siguiente, por favor. Cambia la postura. Esa hace parte del proceso, eso lo hacemos al final de las sesiones. Entonces, cómo los recursos espirituales, no éticos, se abren y se muestran en psicoterapia, es decir, hay espiritualidad, hay expresión, hay una toma de postura clara, concreta, hay responsabilidad respecto al sí mismo, no importa la situación, aunque sea bien crítica, aunque sea bien compleja. Les debo el video de David, me hubiera encantado que lo hubieran visto. Las personas que quisieran tener material sobre esto me pueden a la salida, yo les puedo pasar el material sin problema, tengo unos textos. Muchas gracias. Gracias, Clara, gracias. El siguiente caso es un contexto totalmente diferente y desgraciadamente es un contexto muy frecuente en la sociedad guatemalteca. Y es el caso de una mujer. Voy a empezarles a narrar un poco la historia de vida y después vamos a empezar por el final y llego al principio. María es una mujer de 58 años, madre soltera, de 2 hijos que están casadas y tienen hijos a su vez, es decir, es abuela. Es católica practicante, tiene una buena relación con su familia. Es propietaria de una pequeña tienda de conveniencia cerca de su casa, tienda de barrio. Sus ingresos son limitados, pero suficientes para sus necesidades básicas. En enero de 2012, quiero leer esto con detenimiento porque es importante darle el énfasis al caso, a la historia de la vida de ella. En enero de 2012, 2 hombres y una mujer, que ella pensó que eran clientes, entran en la tienda, la obligan a punta de pistola a subir en un carro con vidrios polarizados. Ella tenía los ojos vendados y la llevaron a un lugar desconocido fuera de la ciudad. Como tantas noticias que en nuestras sociedades latinoamericanas vemos constantemente. La mantuvieron durante casi 2 semanas. Cree ella, no recuerda exactamente las fechas, ni la familia tampoco. En una pequeña habitación con una ventana cubierta con papel. 2 mujeres la custodiaban, como es muy usual también en los casos de secuestro en Guatemala. 2 mujeres la custodiaban, señaló que una era muy indiferente hacia ella, pero la otra fue muy buena con ella.
El último día de cautiverio le vendaron bruscamente los ojos y la llevaron a otro lugar sin avisarle. Le amenazaron con esperar 2 horas antes de buscar ayuda o irían tras su familia porque ya sabían dónde estaba. Luego de 2 horas de espera se encontró en un área rural remota y después de una caminata de 1 hora encontró ayuda. Fue llevada como siempre por los bomberos a un centro de salud y finalmente logra reunirse con su familia. La familia efectivamente tuvo que pagar rescate por su liberación. María informa que no experimentó ningún síntoma inmediatamente después del evento. Durante el cautiverio tenía fuertes sentimientos religiosos. Quiero hacer énfasis en esto porque es un caso que a mí me llama muy poderosamente la atención porque está a veces la concepción errónea de logoterapia, terapia del espíritu, sinónimo cristoterapia, religiosidad, etcétera, etcétera. Todo tiene que ver con la religión y aquí no. Ella tenía fuertes sentimientos religiosos y luego sintió durante el cautiverio la presencia de su familia y cuando se integró nuevamente con su familia sí sintió esa acogida, sin embargo se sintió distante, que no podía relacionarse. Después del suceso se encuentra muy apenada por la carga económica que pasaron las familias de sus hijas para pagar el rescate y por el sufrimiento que causó a su familia. No regresó a vivir a su casa, pero se fue a vivir con su hija mayor. Recuerden que ella vivía sola, tenía una tienda de conveniencia, sus ingresos limitaditos, pero era totalmente independiente. Después del evento regresa a vivir con la hija mayor que tiene su familia, escasos. Estoy hablando de gente de un estrato social muy bajo con gran necesidad, pero como la sociedad guatemalteca en la lucha, trabajadores haciendo las cosas por salir adelante. Se fue a vivir con su hija mayor, como les decía, y su comunidad religiosa católica la visitaba a menudo. Pongan atención en esto porque luego esto se voltea en contra de ella, ¿verdad? Esa exagerada expectativa que ella se impone por ser católica, creyente, etcétera, hace que ella tenga ciertas expectativas del deber ser, de cómo debe ser ella. Y entonces parte de la psicoterapia, parte de lo que la logoterapia le ayudó fue el autoconocimiento, distanciarse del síntoma, pero sobre todo saber que sí se puede. Yo le decía, hasta el Papa, que en esa época era Benedicto, puede haber tenido trastorno de estrés postraumático y se lo llevan 2 semanas, lo encierran en un lugar donde no sabe y una señora la apedrea y la otra la está cuidando. Parte de eso fue la psicoeducación. Desde ese incidente ya no ha abierto su tienda, sus 2 hijas la sostienen, vive con la hija mayor y ella pasa la mayor parte de su tiempo en casa. Pasamos a la 22. Voy a empezar por el final, porque me gustan mucho las conclusiones, porque cuando hay el límite de tiempo, el diablo está en los detalles, les digo siempre a mis alumnos, ¿verdad? Y entonces empiezo por los detalles y luego la conclusión la amarro muy rápido. Vamos a empezar por la página 22, sí. Resulta que ella fue referida a la clínica, así como muchas de las prácticas de nuestros alumnos, al Instituto de Ciencias de la Familia. La logoterapia se buscó no como tratamiento de primera línea, sino que como, pruebe usted, no sirvió el psiquiatra, no sirvió lo cognitivo, a ver qué pueden hacer por ella, ¿verdad? Sí. Entonces ella estaba en tratamiento farmacológico, Paxil, 30 miligramos diarios, y le habían sometido a una terapia cognitivo-conductual de reestructuración cognitiva de 13 sesiones, pero no hubo rapport con la persona, no se estableció eso y entonces lo dejó. Aparte que los psicofármacos, ella también tenía una creencia de decir las medicinas no son buenas porque yo puedo sola con mi espiritualidad. Entonces, al ingresar o al llegar a la clínica del Instituto de Ciencias de la Familia, fue referida a mí, precisamente cuando yo estaba elaborando una herramienta diagnóstica que se llama diagnóstico noético por EGCN, y entonces me obligó a mí a hacer un proceso terapéutico ordenado. A mí siempre me gusta, me van a escuchar decirlo, mis alumnos saben que la preparación permite la espontaneidad. Es decir, la logoterapia sí es un encuentro, etcétera, pero tiene que haber preparación. Es una psicoterapia y entonces podemos cerrar en que somos psicoterapeutas, pero nos ponemos a hablar. Entonces caemos en autoayuda, en no sé qué, etcétera. Sí, la herramienta es la palabra, el diálogo, etcétera, pero exige preparación. ¿Por qué aquí todo tan bonito? Más solo el videíto de David, pero te prometo que lo sacamos. ¿Por qué todo tan bien? Porque hubo preparación
preparación para que permita esta espontaneidad, lo mismo del proceso psicoterapéutico. Exige del psicoterapeuta, del logoterapeuta, cierta preparación. ¿Para qué? Porque es como una cita. Si yo voy a enamorar a una patoja, dirán los jóvenes aquí, bueno, pues la llevo, la cortejo, sé qué gustó el Kelly, qué música le gusta para poner el playlist. Si a la novia de Felipe le gustaba Café Tacuba y entonces fueron a ir a Fito Páez, puchica, le digo, pobre mujer, no pudo decir no. así no se vale. Es una trampa, pues la preparación permite la espontaneidad. Entonces, los resultados, vamos a empezar por los resultados. Sí. Le aplicamos el PIL porque me interesaba a mí medir el sentido. Entonces, en la prueba del PIL inicial, al inicio del tratamiento, la puntuación inicial era bastante baja y al final aumenta casi la duplica. Estoy hablando de la logoterapia, se buscó ahí como apego al tratamiento farmacológico, es decir, una terapia de apoyo de apego al tratamiento farmacológico, y para que volviera a la terapia cognitiva conductual. Se volvió más adelante la terapia de primera línea, la logoterapia, el proceso logoterapéutico. Me habían buscado a mí solamente para aplicar la intención paradójica para tal vez el problema de sueño. El motivo de consulta de ella es que tenía serios problemas para dormir. Ella dice, ya no duermo nada, y si sigo así me voy a morir, no puedo estar sin dormir. No creo que se vaya a morir de no dormir. Le dije yo, eso fue tomado de una idea de Frankl. Frankl tiene un paciente que le consulta por problemas de sueño y le dice, no sé qué tanta fundamentación científica haya tenido y tenga, pero la mentira que decía ayer valió la pena. Le dice, usted sabe que la gente tiene refuerzos, o sea, duerme horas como de reserva, entonces no necesita, ya cuando va avanzando la edad no necesita tantas horas de sueño. Y me dice la señora, puchica, eso sí no me lo sabía, esa no me la sabía. Entonces, ¿qué pasó? Ella iba con la tragedia de que sí, me voy a morir, si sigo así me voy a morir, no puedo dormir. Bueno, antes del suceso, ¿dormía usted bien? Sí, dormía de 9 de la noche a 5 de la mañana, suficiente. ¿Cuántas horas de sueño serán lo suficiente para usted? Con unas 5 estaría contenta y tranquila. Ok, esa es solo una introducción de lo que era el encargo terapéutico de ella. O sea, se buscó el tratamiento al Instituto de Ciencias de la Familia abordando un problema de trastorno de sueño, que no podía, dificultad para conciliar y para permanecer dormida. Sí, su diagnóstico, así como Alejandro, yo voy un poquito rápido y un poquito como de aquí por acá, pero entiéndame, mis alumnos me entienden. ¿Verdad? Sí. Después de un tratamiento logoterapéutico de 7 meses, 20 sesiones, una vez a la semana, una nueva prueba de PIL y muestra una puntuación de 106, indicando un aumento significativo en las nociones de percepción de sentido, propósito de vida. María, el autoinforme es muy interesante, informa que ahora se siente feliz de nuevo. Ella se siente responsable de sus nietas, ella sabe que su familia la necesita y que la motivó a trabajar de nuevo en la mañana con su hija menor y cuidar de sus nietas en las tardes. Es voluntaria los sábados en un grupo de su parroquia que apoya a mujeres víctimas de violencia de las mujeres. Ella reporta que su sensación de miedo se ha reducido considerablemente y María está en la etapa de seguimiento del tratamiento. Esto yo lo presenté el año pasado en el Congreso de Logoterapia Mundial en Dallas y hay partes, perdón mi hermana, pero está en inglés y anoche me di cuenta que mucho está en inglés y medio traduje para el español porque yo lo presenté en inglés, así que mis disculpas. ¿Cómo llegamos a este cambio radical de que no puedo dormir, de que no sé qué hacer con mi vida, de que ya no cerré mi tienda, me da miedo salir a trabajar, no puedo estar sola en mi casa, cerró su casa, pero me siento mal de vivir con mis hijas, siento que soy una carga para ellas? Encima de todo, lo más importante es que decía, yo como creyente no debería de sentir tristeza. Yo como creyente no debería de sentir angustia ni miedo, solo debería de contar mis bendiciones. Entonces, gran parte de la etapa de autoconocimiento consistió en psicoeducación, en decirle que si ella tenía los síntomas, insomnio, ansiedad, constante sensación de peligro, terrores nocturnos y recuerdos dolorosos por un espacio mayor de 3 meses, a partir de un acontecimiento traumático, sí tenía el diagnóstico
según los criterios diagnósticos del DSM-4-TR, que eran el de esa época, de decir, concurre con que tiene un trastorno de estrés postraumático. Ella nunca había oído que era un trastorno de estrés postraumático, no sabía que era eso, pero sintió alivio de decir, entonces sucede, pasa, hay un gran subregistro. Lo que ocurre es que estábamos hablando ayer con Sergio cabalmente, cuando estas cuestiones de violencia se convierten en parte de la costumbre, del hábito de muere una fémina más, hay un secuestro, hay no sé qué. Entonces, parte de eso hace que ella minimizara esa situación importante para ella, como lo era haber sufrido un trauma por secuestro y un trastorno de estrés postraumático. Jessica, pasemos a la, vamos a ver, a la 27, por favor, a la 12. Tratamientos previos, ya les dije, estaba tratamiento farmacológico con Paxil de 30 miligramos, pero le daban efectos secundarios y por eso lo dejó. Náusea, boca seca y mucho estreñimiento. Aparte de eso, se va a vivir donde las hijas, y la hija menor, o sea, era una casa, una habitación pequeña donde la hija menor, entonces dormía con las nietas, y entonces le daba mucha pena en la noche prender la lamparita y decir por las nietas. Pero ella era una mujer profundamente religiosa que en el cautiverio se apegó a su rosario, rezaba el rosario, etcétera, pero al salir de ahí ya no podía volver a hacer eso que disfrutaba, que le gustaba ir a la parroquia, que sentía apoyo, etcétera. No, tenía una gran culpa, y eso es parte del sufrimiento evitable. Tenía una gran culpa de decir, estoy sintiéndome así y no debería sentirme así, porque si yo tengo esta creencia de que por mi fe no debería sentirme así, ¿por qué me estoy sintiendo así? Algo estoy haciendo mal. Bien. Estaba diagnosticada con trastorno de estrés postraumático. ¿Y cómo se justifica? Jessica, por favor, la 14. La logoterapia se orienta hacia el futuro y se centra en mejorar y descubrir las fortalezas personales y hace que la persona se haga responsable de sus actitudes y cambio. Ella estaba totalmente pegada a su síntoma. Estaba aquí, no puedo dormir, si no puedo dormir me voy a morir. ¿Y qué va a hacer? Y no puedo dormir. Entonces, autoconocimiento, autodistanciamiento, distanciarme de ese síntoma. Y como para las cuestiones del sueño, con ella se me ocurrió sí poner en práctica la intención paradójica. Parte porque también tengo formación en la terapia sistémica y la sistémica usa mucho la paradoja en comunicación, en psicoterapia. Para que funcione bien la intención paradójica, a pesar de que es un encuentro interpersonal, los sistémicos manejan el concepto de relación simétrica y relación complementaria. Entonces, la relación complementaria es aquel encuentro de un nivel jerárquico superior a un nivel jerárquico inferior. Y la relación simétrica es el encuentro interpersonal. Y es un juego sutil que juega el logoterapeuta de ambas. Entonces, ¿qué ocurre? El encuentro interpersonal, pero cuando yo le indico, vamos a hacer esto porque esto funciona, porque no necesita tantas horas de sueño, y entonces vamos a aprovechar que usted no duerme. ¿Qué le gustaba hacer? Pues yo antes me gustaba rezar. ¿Cuál es la oración más larga que se sabe? Ella, pues un rosario, pero el rosario de las monjas, dice. ¿Y cuál es el rosario de las monjas? Pues fíjese que yo no sabía eso. El rosario que hemos visto ahí que se cuelgan los jóvenes y que sí, es solo una parte. Entonces el rosario completo son todos sus misterios, entonces es eterno. Es el eterno. Entonces yo con eso me dormiría al instante, pero entonces se le dice, bueno, ¿le gusta rezar el rosario? Está bien, está bueno, se me puede hacer sentadita, entonces se va a quedar despierta toda la noche. Porque como tiene horas de reserva de sueño, según Víctor Frankl, ¿verdad? Así como eso le sirve, entonces vamos a aprovechar esas horas de reserva y va a hacer algo, la quiero despierta toda la noche, y ahí me cuenta, va a terminar usted el rosario. Con las letanías, sí, con todas las letanías y todo lo que sepa. Le dije, bueno, está bien. Y se pone la señora y a la semana siguiente la vuelvo a ver. Lo interesante es que no es solamente, la intención paradójica no fue el tratamiento logoterapéutico, eso era lo no específico, ¿para qué? Para reducir la cuestión del sueño. Pero a mí me interesaba más la orientación hacia el sentido, que logramos más adelante. Ya voy concluyendo porque me van a jalar acá. ¿Dónde iba? Rosario, gracias. A la semana siguiente, bueno, ¿cómo le fue?
pues no me pude quedar despierta toda la noche, pero ahí voy. Entonces ahora me va a rezar 2. Y vamos a empezar más temprano porque así le da tiempo. Así le da tiempo y vamos a empezar más temprano. Y la siguiente semana me dicen, riéndose, ¿saben qué es muy importante? La formulación. Yo le dije, la relación ahí complementaria. Yo como terapeuta, esto funciona y lo vamos a hacer así. Y luego el encuentro terapéutico, la relación simétrica. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo estuvo? Pero en ese momento hasta la postura ayuda. Se formula de esa manera y eso sí se lo debo mucho a la terapia sistémica, de decir esa es la manera en que se puede ayudar la comunicación. Y le dice, esto funciona. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? Le cuento que le quedo a deber. Solo agarré el rosario y entonces me quedé dormida. O sea, eso fue unas 3 sesiones. El resto fue un tratamiento de autoconocimiento, autodistanciamiento y sobre todo a la autotrascendencia. Ella se dio cuenta de que sus nietas comían muy mal, porque la hija mayor trabajaba afuera como todos los hogares guatemaltecos que necesitan el ingreso de ambos padres para subsistir. Entonces los niños cuidados, ¿por qué? Por la televisión. Niñas muy buenas. Entonces ellas se quedaban en la casa y ¿qué comían? Tortilla, chetos. Entonces dicen, no es posible que no conozcan, que no les gusten los chiles rellenos, los no sé qué. Y esa señora en su tienda hacía cosas muy ricas para vender. Y dice, le voy a enseñar a mis nietas porque no es posible que no coman eso. Y entonces empieza a despegarse de su síntoma, dejar de hiperreflexionar y de reflexiona. Y entonces se enfoca ¿dónde? En la necesidad de sus nietas. Estas niñas se van a poner mal y desnutridas y no saben sobre todo las recetas de mi mamá. Entonces, revisando, Jessica, vamos a la página 19. Perdón, sí. 17, Jessica, gracias. Sí, 17. ¿Qué buscaba? Primero, esta página es el autodistanciamiento, mejorar apego al tratamiento, mejorar la capacidad de conciliar, mantener el sueño y disminuir la ansiedad y el miedo constante. ¿Cómo? ¿Cuál era el contenido de las sesiones? Proporcionar información sobre la realidad del trastorno del estrés postraumático, no pelear con el insomnio y explicar la relación entre ansiedad anticipatoria e hiperreflexión, ¿verdad? Sí, esta parte de autodistanciamiento. Siguiente, Jessica, gracias. Híjole, voy. Luego el autodistanciamiento, reducir recuerdos dolorosos, encontrar sentido a la culpa. Y esto es muy importante porque ella sentía culpa. ¿Por qué? Porque su sistema de creencias. El logoterapeuta no impone su sistema de creencias, respeta, valida el sistema de creencias del paciente, pero también reconoce cuando en este sistema de creencias puede haber un exceso o crearle una culpa que no necesita cargar con ella. Entonces, mucho de este autoconocimiento, autodistanciamiento fue también distanciarse de esas creencias erróneas, como lo que decía Ceci, que es pecado, que no es pecado, que está bien, que no está bien, que un católico creyente no puede sufrir de depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático después de un secuestro. Claro que sí, y eso fue bastante importante para ella. Finalmente, en el autodescubrimiento, reducir recuerdos dolorosos, aumentar la conciencia de valores y aumentar percepción de sentido en la vida. Esta está, Jessica, en la 19. Gracias. El autodescubrimiento, a mí me gustó mucho trabajar con ella, la autobiografía guiada, a modo de como lo trabajamos nosotros en el diario existencial, de la doctora Lucas. Muchas personas, cuando la doctora Lucas habla del periodo de mis padres, a mí me gusta convertirlo en mi origen, porque a veces mis padres, a veces personas no conocen sus padres, emigraron sus padres, el padre la abandonó, etc. Mi origen habla de unas generaciones anteriores, ¿verdad? Y ya que hablamos en el genograma, los sistémicos, hablamos de el eje vertical afecta el eje horizontal. Mis relaciones con mis padres no resueltas van a afectar las relaciones más adelante. Entonces, proporciono una estructura para estas 9 etapas. Ya que hablaba Clara de los faros,
Tú hablabas de los barcos, yo hablaba de las anclas. Y con ellas, no sé qué pasó, pero aquí estamos. Aquí estamos marítimas. Y trabajamos una técnica que es una aproximación de la cordillera de Hutzel. Los logoterapeutas en Estados Unidos han hecho mucho porque hablar en Estados Unidos de sentido, de logos, es difícil. Es difícil, o sea, es muy difícil. Ellos han hecho otras maneras de abordar este fenómeno para hablar con ellos, al aprender a nadar en esas aguas. Entonces, toman una técnica que se llama las logo anclas, y es decir, a esta señora, decirle en qué momento cuando el mar estaba así en su vida, un ancla mantenía, así como el faro le da guía, y así como, sí, ¿tú qué pusiste? ¿Qué era? Eran amarras y cabos, con los cabos se ataban a los otros. Ok, entonces yo abajo tiro las anclas. Entonces, y entonces el ancla era algo que me hacía sentir a mí. Entonces yo cuando comía, cuando cocinaba con mi abuelita, y decía a la señora, y tengo que enseñarle a mis nietas a comer bien. Esos son anclas que me ayudan a mí a que mi barco no naufrague, Y muchos nosotros trabajamos parte de la formación del logoterapeuta es pasar por ese proceso logoterapéutico, hacerlo personal. Esto viene también propicia una modificación de actitud. Y Jessica, al final, vamos a ver, lo más importante que logró para ese cambio de actitud completo, de estar pegado a un fuerte egocentrismo, a su síntoma, a la autotrascendencia. Realizamos participar en actividades positivas, como un horario para abrir su tienda, qué tardes, qué recetas le va a enseñar a sus nietas, qué va a hacer con ellas, a qué horas, etcétera. Dejó de pensar, ya no duermo, estoy triste, tengo miedo, tengo no sé qué, tengo algo que hacer, soy importante para, y sobre todo descubre su unicidad. Entonces, finalmente, en la charla de la tarde voy a abordar, Jessica, por favor, la 26, no. Perdón. Que mucho abarca, poco aprieta, dice, ¿verdad? Sí. La 10. Y estos son los ejes que el tratamiento logoterapéutico propone, partiendo de las dos capacidades específicamente humanas, autodistanciamiento y autotrascendencia, actitud, conciencia de sentido de vida, que le llaman meaning awareness, y es el darse cuenta, reconocer. Es distinto de la percepción, no es un entrenamiento en percepción de sentido, no es percepción se puede quedar a nivel psique, es una conciencia que va más a la parte medular. ¿Se recuerdan el sentido? Es aquella parte medular que iba a traer mi matrioshka, que tengo una matrioshka, ¿verdad? Y la parte de adentro, yo he querido, tal vez algún alumno querido me lo pueda hacer, que sea como de hierro, que se atraiga un imán. Eso me fascinaría hacerlo, pero eso sería exactamente. La parte medular que me atrae a mí a esa otra parte es esa conciencia de sentido. Sentido adentro, sentido fuera. Libertad, responsabilidad, como decía Felipe, que para mí eso es un eje importantísimo de la logoterapia. Elección, las 3 categorías de valores, y la conciencia de unicidad. Mi aporte único y específico al mundo, lo que yo le doy al mundo en esta situación existencial particular. Y para ella, para María, fue dedicarse luego a las prácticas de las mujeres víctimas también de violencia en su parroquia, volver a su parroquia ya serena, sin esa cuestión de la cruz encima, y ayudar a sus nietas, y con eso se logró la autotrascendencia. Para mí es un ejemplo muy bonito, documentado, además de un caso específico de una realidad muy dura de la sociedad guatemalteca. Muchas gracias.